Hola, bueno, este es un video. eh, Hola, vamos a analizar en este video la evolución de las tarifas eléctricas industriales y las proyecciones para 2024. Informe que se realizó en la mesa de trabajo de tarifas eléctricas de la Comisión de Energía de ADINFRA para abril 2024. Lo primero que queremos decir tiene que ver un poco con este gráfico del comportamiento del mercado eléctrico mayorista, precios y costos y subsidios. Vamos a empezar por acá. En línea azul podemos ver el costo del sistema, o sea, cuánto sale generar energía eléctrica en Argentina a nivel mayorista, y la evolución del precio monómico estacional en pesos, todo por supuesto, que es el precio que paga la demanda. Este gráfico se corta con los últimos datos disponibles al momento de este informe, que es en febrero 2024, y en donde vemos las últimas evoluciones del costo del sistema, o sea, el salto luego de la evaluación de diciembre para enero, de aproximadamente eh, 175% y el 3% adicional entre febrero y enero. Lo mismo pasa para el tema del precio que paga el mercado mayorista, que medido en términos anuales tuvo un incremento de 303%, que es lo que paga la demanda en promedio, y entendemos que esta línea naranja en los próximos meses va a estar más cercana a la línea azul. Esto es como novedad porque, bueno, hace muchísimo tiempo, y se ve en el gráfico, que el precio y el costo están eh, desfasados, ¿no? Y la diferencia, el gap entre el precio y el costo, es subsidio que se paga a través de los fondos del Tesoro Nacional. Cuando analizamos con más doble clic la cobertura del precio, vemos cómo va cambiando, cómo ha ido cambiando desde 2016 a 2024, el pico, digamos, del 80% desde que se volvieron a congelar las tarifas, eh, están a mediados de 2019. Luego obviamente fue acompañado por una política de subsidio al costo energético muy profunda que, digamos, que lo que hizo fue que el esfuerzo que se realizó entre 2016 y 2019, eh, digamos, se perdiera nuevamente, bueno, obviamente con la pandemia como pico. Y luego alguno de los sectores, alguno de los usuarios ha tenido una recomposición, ¿no? Han tenido un ajuste sobre el precio de la energía, que eso cambió cómo cubre el precio. Pero obviamente el atraso del tipo de cambio modifica mucho este gráfico. Para ser concretos, en febrero la cobertura de precios estuvo en 58%, es decir, que el precio de la energía solo alcanzó para cubrir el 58% del costo. En enero el 22%, eso porque hubo un aumento del costo de la energía eléctrica, pero no se trasladó a precio todavía en enero. Y si lo comparamos con febrero, estamos en el 49%. Los últimos 12 meses te da un subsidio promedio del 45%. Y acá vemos las variaciones del precio del 175% y 3% del costo intermensual. En el interanual, el precio en 304 y el costo en 240. Esta diferencia tiene que ver con que el precio está mucho más pisado que el costo, ¿cierto? El costo se actualiza regularmente. Y bueno, la evaluación año a año, si comparamos todo el año promedio versus todo el año promedio, tienen estos valores que están todavía un poco bajos, o sea que hay todavía margen para recuperar. Eh, para cerrar, digamos, esta parte, esta cobertura de precios, nosotros lo que entendemos es que el precio y el costo se va a terminar unificando, sobre todo a partir de abril y mayo, y eso va a impactar fuertemente en las tarifas eléctricas que reciban las empresas a través de sus distribuidores. El costo de generación lo ponemos acá en dólares por megawatt hora para dar un poco más de visión de largo plazo, digamos, de qué es lo que podría llegar a pasar. Eh, Vemos que tenemos una curva descendente en los últimos semestres, digamos, el último semestre sobre todo. Esto está muy acompañado con la buena generación hidráulica que tienen los embalses de Comahue y Patagonia, por las lluvias y por las nevadas y porque hubo una estación muy húmeda y que los embalses están llenos, y como la generación hidráulica en Argentina
aporta al costo solo el 5% y aporta a la generación más del 25%, bueno, cada punto adicional que logramos de generación nos sale muy barato. Entonces eso baja mucho el costo de la generación de la matriz energética. Sin embargo, entendemos y sabemos que, según la previsión de Camesa, esto va a cambiar para mediados del invierno, ¿no? Vemos que el costo promedio de generación entre enero de 2016 y octubre 23, que es un poco los rangos de este gráfico, es de $74, y el promedio del último año se encuentra en 73, ¿no? Considerando y entendiendo que el pico estuvo en invierno con $88. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que los inviernos son más caros, los inviernos son más caros porque hay que importar gas. Esta situación va a cambiar, entendemos que va a cambiar porque el gasoducto que se, que se realizó, que se finalizó el primer tramo a finales de diciembre, permite eh, evitar la importación de gas natural, no totalmente, pero sí en buena parte, y reemplazaría la, la importación de gas de Bolivia. Esto si el gasoducto norte se termina, la reversión del gasoducto norte se termina para el invierno, que lo cual no creemos que sea posible. Entonces, bueno, un poco lo que va a marcar es que seguramente el costo de generación en dólares para el invierno no sea tan alto como para el invierno pasado, pero sí sea más oneroso, más caro que este trimestre. Cuando vamos a la reprogramación trimestral definitiva que define CAMESA y aprueba la Secretaría de Energía, vemos que los costos de potencia, por ejemplo, entre noviembre de 2023 y mayo-junio de 2024, tenemos un aumento de más de 4.300%. Es un aumento muy considerable y está totalmente relacionado con la eliminación de los subsidios para el sector pyme industrial. Lo mismo pasa con el tema energético, ¿no? Pasamos casi de 15.500 pesos de promedio en la energía, pico, resto y valle, a pasar a 90.000, 85.000 pesos por megawatt hora, un aumento promedio de arriba del 450%. Esto se va a sentir fuerte en las tarifas, sobre todo en la primera parte, digamos, del aumento, que fue en noviembre-febrero, que vemos acá los números son importantes, y luego el impacto de febrero-marzo. Eh, para los goodies, los grandes usuarios, este aumento ya pasó, digamos. Bueno, sobre finales de 2023 tuvieron un ajuste fuerte, el porcentaje de subsidio histórico que tiene la pyme estaba alrededor del 65% de la tarifa, los goodies fueron a solo el 5%, solo el 5% estaba subsidiado, y eso hizo que los costos de las tarifas eléctricas, sobre todo la energía, sea más moderado. Aún así, estamos viendo aumentos de arriba del 300% interanual, y el aumento de la potencia, lo mismo, porque la potencia no se ha ajustado. Así que el escenario, digamos, de las tarifas en las facturas eléctricas que ya están llegando a las empresas por los consumos febrero-marzo y sobre todo los que van a empezar a llegar de abril-mayo, bueno, van a ser importantes. Para la predicción o para lo que tiene que ver con la programación estacional para mayo-octubre, vemos que vamos a tener el primer trimestre con baja del costo en dólares versus 2023, pero un final de trimestre, o sea, un final de semestre, perdón, con aumentos, ¿no? Y esto está muy relacionado con que la generación hidráulica va a caer para el segundo trimestre del semestre de análisis, y vamos a tener que importar más gas o vamos a tener que usar más combustibles para poder generar energía. El precio promedio del semestre va a estar alrededor de $75, más cercano a 76, 75,9. Y el primer trimestre, como veníamos diciendo, va a tener un costo de $78 más caro que el segundo semestre, que el segundo trimestre de 74. Eh, en términos, digamos, de promedio para los trimestres que se estiman 78, y en febrero-marzo fue de 58, digamos, estamos teniendo algunas variaciones, o sea que los precios que va a sufrir los cuadros tarifarios y los aumentos en las empresas corresponden a una matriz energética que estuvo barata. Ahora la matriz energética va a subir de costos. Estamos hablando del promedio mayo-julio es de $78, y en febrero-abril fue de $58. Esto hace que, digamos, el impacto de las tarifas sea, cuando avance el tema de la eliminación de los subsidios, sea más importante todavía, y que todavía no está plasmado en este informe y que seguramente
para los próximos ya esté más efectivizado. Esto permite programar un poco qué es lo que va a pasar para los próximos meses para los consumos de las pymes. Para cerrar, el costo del precio del gas que se utiliza para la generación eléctrica, el promedio estuvo en 5, va a estar en $5,5, que es el precio del plan gas, y se estima muy pocas importaciones de gas licuado de petróleo. 10 barcos creo que se estiman para este año, todavía no efectivizados. Para simular o para entender qué va a pasar en las empresas, qué va a pasar en la factura eléctrica que lleguen a las empresas, lo que se hace es hacer dos modelitos de empresa, pyme, una de consumo medio bajo, poca intensidad energética, y otro con consumo un poco más alto y más intensidad energética. Estamos hablando de 150 kilowatts, que igual es bastante potencia para consumir, y un factor de uso del 37%, y una pyme más electrointensiva, entre comillas, con un factor de uso del 43%. Ponemos este modelo de pymes con este tipo de consumo atados a los cuadros tarifarios de las diferentes distribuidoras del país y entendemos las dispersiones de precios y cuánto va a venir de precio la factura para cada empresa en términos teóricos. Obviamente, la, cada una de las empresas va a tener costos aproximados en función de sus consumos, pero no van a ser exactos, ¿no es cierto? Para la primera simulación, en la línea amarilla, estamos viendo el precio del peso por megawatt hora de abril 2023 versus el verde, que es el peso por megawatt hora consumido de abril 2024. Vemos que el aumento interanual, por ejemplo, que estamos viendo acá de EDEN, es de 291%. En celeste tenemos el aumento intermedio de febrero, ¿no? Cuando se corrigieron las tarifas de enero-febrero. La programación que se hizo entre octubre y abril sufrió modificaciones sobre todo para el bimestre febrero, perdón, el trimestre febrero, marzo, abril, ¿no es cierto? Entonces, por el tema de la evaluación de diciembre. Entonces, bueno, lo comparamos también para tener una referencia. Vemos que de Nor y de Sur, por ejemplo, entre enero, febrero y marzo, abril, no hubo retoque del cuadro tarifario, entonces el aumento intermensual quedó en cero, pero EP Córdoba, EP Santa Fe y EDEN, que es la distribuidora del norte de la provincia de Buenos Aires, tuvieron ya sus retoques. Esto es lo que va a terminar, lo que se plasma en el interanual Nor y de Sur con aumentos de más de 470%, porque la tarifa de Nor y de Sur era más barata, estaba más atrasada respecto a lo que eran los precios, los costos, perdón, del mercado eléctrico mayorista, y EP Córdoba, EP Santa Fe y la distribuidora del norte, que en general ya iban haciendo ajustes trimestrales en función de los precios definidos por cada mesa. Todas las distribuidoras, o la gran parte de las distribuidoras de las provincias AMBA, digamos, y Córdoba estuvieron o están ya con sus aumentos por arriba del índice de precios mayorista, y EP Santa Fe y la distribuidora del norte no. Están más abajo del 317% que da para el periodo el índice de precios mayorista. Y obviamente la dispersión de precios con estos desajustes de cuadros tarifarios, de distribuidoras que aumentan, distribuidoras que todavía no, aumenta, ¿no es cierto? Vemos la dispersión, se ve acá claramente la dispersión entre EP Santa Fe, EDEN, Sur, ¿no? Y esto obviamente atenta contra la competitividad de las empresas en función de dónde está ubicada el punto de consumo. Lo más importante para destacar tiene que ver con los precios promedios registrados para energía en dólares, ¿no? Tenemos $115 por megawatt en promedio de todo el sistema, el promedio de las distribuidoras, ¿no? De todo el sistema, entre abril 24 y abril 23, que sufrió un 38% de aumento en dólares, ¿no? Y ahí tenemos la diferencia clave. Nosotros estamos diciendo que el costo de generación en Argentina en dólares bajó, o tiende a bajar por la erupción o porque está con buena reserva de agua los embalses de Comahue y Patagonia. Sin embargo, los aumentos en la tarifa final, después del paso de la distribuidora, el valor agregado de distribución, aumenta. Estamos en 115 dólares. Entonces, hay dos cosas para poder balancear. Por un lado, el atraso del tipo cambiario que se empieza a registrar
en ese tipo de variable como es la energía, y por el otro lado, los aumentos que van a venir en función del encarecimiento de la matriz energética para el segundo trimestre del semestre en consideración del análisis, ¿no? Entonces, bueno, nada, son temas para tener en cuenta y tratar de anticiparse con alguna medida o algún doble clic sobre el tipo de consumo, sobre todo en este tipo de pyme, donde por ahí la energía dentro de la estructura de costos aporta un valor porcentual muy bajo y que va a empezar a subir. Cuando vemos la simulación para una pyme más electrointensiva, vemos que los aumentos son más moderados, vemos que los costos en dólares están más cerca de lo que es el costo de generación, que es de $75, estamos en 90, pero si vemos para atrás estábamos en 65. El $65 de noviembre 23 está muy asociado a el atraso cambiario que tenía el dólar. Lo mismo pasa ahora cuando vemos el 90, los $90, bueno, está más asociado a este tipo de cambio, ¿no? Y a la corrección de los aumentos, de la disminución de los subsidios. Nuevamente, digamos, de Norte y Sur no hacen cambios en su cuadro tarifario y sí lo hacen EPEC, EP Santa Fe y la distribuidora del norte de la provincia de Buenos Aires. Los aumentos promedio están arriba del 200%, salvo EPE y EDEN, y por debajo del índice de precio mayorista, que es una de las variables que estamos mirando. Sorprendente, si se quiere, o el dato de sorpresa tiene que ver con que la potencia no varió en el último año, o sea, tuvo en dólares casi el mismo precio que el año pasado. Entonces, nada, es un factor que juega a favor de los grandes consumidores. Lo que se está corrigiendo en el mercado y en lo que se está viendo eh, es que los aumentos de tarifa están tendiendo, digamos, a eh, favorecer a los grandes consumidores. Estamos viendo que los aumentos mayoristas o aquellos que más consumen, que más megawatt hora consumen, más kilowatt hora consumen, tienen un precio por el electrón menor que a los que menos consumen, ¿no? Entonces, bueno, como estás comprando en el mercado mayorista, la lógica de mercado indicaría que tendrías que pagar menos por cada electrón. Eh, por última aclaración, los valores de todos estos análisis están sin valores, sin impuestos nacionales, sin impuestos provinciales y sin impuestos municipales, ¿no? Es un dato importante para aclarar porque en general, dependiendo de la provincia y el municipio donde esté radicada la empresa, tenés el 27% del IVA, el 3% adicional, algunos municipios están en el orden del 5 o el 7% de impuestos municipales, algunas provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires está en 0,01 el impuesto provincial, que antes era casi el 3%. Dependiendo del lugar donde esté la empresa, se analiza diferente cómo es la contribución impositiva de esas tarifas. Para tener un panorama un poco más claro respecto a la comparativa de precios de potencia y de energía, cómo se distribuyen, vemos que la energía, que es un poco lo que define el cuadro tarifario mayorista, vemos que es bastante pareja, la dispersión no está en el cuánto se renumera la energía en las facturas, vemos que para las pymes está muy, muy parejito, la diferencia es mínima, y para las grandes hay una pequeña diferencia que tiene que ver con cómo se corrigió el cuadro tarifario en el último bimestre, pero al final, donde vemos la diferencia, está en la potencia, ¿no? En la potencia es donde está la diferencia fundamental entre las distribuidoras. Ese valor agregado de distribución que se incluye en la potencia es donde se generan las dispersiones del 110%, y es donde, por ahí, a nivel local, se puede hacer doble clic para ver qué está pasando y por qué pasa porque tenemos este tipo de dispersiones, por ejemplo, un usuario entre Córdoba y un usuario cordobés y un usuario de Santa Fe, ¿no? Ni hablar con los usuarios del AMBA. Por último, un aviso parroquial, digamos, que tiene que ver con la corrección del factor de potencia que se permite dentro de lo que es la concesión de Nori y de Sur. Muchas de las provincias ya tuvieron estas correcciones. En el Nori y el Sur estaba en 0,85 y va a pasar a 0,95. Esto va a implicar aumentos en la multa, digamos, si vos no tenés el factor de potencia corregido. El plazo de implementación va a ser de 210 días.
Y bueno, también aparece algo para lo que son T3 con el tema armónicos. Nada, para considerar, para tener en cuenta, para adelantarse, porque esto va a implementarse y hemos tenido reuniones desde la INPRA con el ENRE y con algunos de los autores de esta reglamentación. Eh, va a ser importante porque si no las multas van a ser considerables en un contexto de aumento de tarifas, ¿no? Entonces, nada, es algo para tener en cuenta y que no los agarre de sorpresa. Por último, y algo que en lo que estamos trabajando y que muchos de ustedes seguramente en los próximos días va a recibir algún mail para poder ajustar, tiene que ver con cómo impactan los impuestos a la energía en las ciudades industriales. Vemos cómo fue la evolución entre 2012 y 2021 y vamos a hacer una actualización para este año respecto de cómo se cargan los impuestos dentro de lo que son las facturas eléctricas. Acá lo que nos parece clave, lo que nos parece fundamental es entender que en un contexto donde históricamente el precio de la energía en dólares estuvo más barato y dentro de lo que eran las estructuras de costo también impactaba menos en las empresas, bueno, ahora cuando la energía empieza a subir, hay muchos impuestos que se crearon para renumerar cajas, digamos, en diferentes estadios nacionales, provinciales y municipales, que ahora eh, toman una importancia más grande, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo se puede ajustar estos impuestos porque realmente el aumento de la energía, del costo de la energía es muy alto y si además a eso le estamos agregando una carga impositiva que está arriba del 30% y en lugares como Mendoza en 2021 estaba en el 50%, bueno, es algo para considerar y para trabajar a nivel regional también, más allá